Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de Roque Ordóñez, quien presidió la lista ganadora en las elecciones para renovar la directiva de la Revolución Ciudadana en el Azuay. Desde la línea oficial se señala que es un ejercicio de democracia interna que la militancia tuvo la oportunidad de escoger entre dos opciones. Esta realidad, en mi caso, supone muchas preguntas que tengan respuesta y lo más importante, que logren convencer por los argumentos que se exhiben, por el programa que se expone elección para cumplir dicho programa. Confiamos que nuestro invitado se sienta cómodo y tenga la apertura para responder a las inquietudes que le formulemos. Las mismas solamente persiguen ubicar los hechos, las intervenciones de los actores y si las respuestas responden a las demandas de militantes, adherentes y de la ciudadanía. Roque ha intervenido en varios, no ha estado exenta de polémica. Bien, veamos si la entrevista afianza las críticas y logra desvanecer las mismas, sobre todo en este momento que la participación del RC tiene una vital importancia. Roque, bienvenido a nuestro programa y quiero comenzar preguntándole lo siguiente. ¿Qué apreciación tiene usted del proceso electoral del RC en el Azuay, el que acaba de realizar y en el que usted salió triunfador? Buenas tardes, Pedro. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Nuestra organización política, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, es importante dar a conocer, es la primera fuerza política a nivel nacional. Se fue reflejado, digamos, se vio reflejado en las últimas elecciones en las seccionales, como en los diferentes curules que muchos compañeros asambleístas, cerca de 52 en un inicio a nivel nacional, ratificando como la primera fuerza política de las organizaciones a nivel nacional. Es importante y necesario que en toda organización política confluyan los diferentes sectores de centro de la izquierda, digamos, que han venido siendo parte de diferentes procesos en los últimos años. Estamos en un nuevo momento, en un nuevo proceso de la Revolución Ciudadana y obviamente siguiendo, digamos, aquellos lineamientos por parte del órgano electoral del Buró Nacional. Se estableció el tema de las elecciones representativas, que implican de tener representantes en los diferentes sectores, en las diferentes parroquias urbanos, parroquias rurales a lo largo y ancho de la provincia. Y es así que luego de un ejercicio democrático de varias asambleas, en donde hubo cerca de 16 asambleas a nivel de la provincia de La Suay, se vinieron saliendo los delegados en cada una de estas. Y obviamente en ese ejercicio legítimo, me parece salieron 176 o 186 miembros que conforman el listado para poder ejercer ese legítimo derecho en razón de la representatividad que muchos compañeros ostentan. Y obviamente ese padrón electoral estaba conformado por autoridades, prefecto, viceprefecta, alcaldes, concejales, presidentes y vocales de las juntas parroquiales y los delegados de cada una de las parroquias. Y es así que en ese ejercicio democrático, el día de ayer, convocada, digamos, por la directiva saliente, mediante la plataforma virtual de manera presencial y telemática, se pudo llevar a cabo las elecciones en el cual la ciudadanía, los compañeros adherentes de nuestra organización política han confiado en el trabajo, no de Roque Ordóñez, han confiado en el trabajo de un grupo de compañeros amplio, porque nosotros lo hemos venido construyendo hace cerca de 2 o 3 meses, hemos venido conversando con diferentes sectores y poder llegar a estos espacios. Correcto, Roque. Solamente a efectos de que poder empatar con su tiempo y también en términos de que pudiera realizar algunas preguntas y le rogaría que nos pueda ayudar un poquito más cortas o más breves, ¿no es cierto? Posible las respuestas que usted pueda dar. Bien, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Conoce que al interior de la Revolución Ciudadana hay tendencias y que las mismas deben expresarse? Eh, no sé si me escucha.
A Ahí le ver, escucho. le decía que si usted reconoce que al interior de la RC hay tendencias y si usted considera que las mismas deben expresarse en libertad, Por supuesto, como toda organización política, hay divergencias de criterios. Es legítimo y es natural que podamos tener diversidad de criterios dentro de una organización, no una, dos, tres, cuatro criterios podamos tener, pero obviamente a la final del día, más allá de los criterios que pueda tener determinado sector o determinado grupo, siempre las decisiones, la idea es poder tomar por la generalidad de las decisiones que vayan en beneficio de nuestra claro, organización política. pero perdóname, Roque, yo no hablaba de la posibilidad de discrepar sobre cualquier punto que puede existir en la agenda de la Revolución Ciudadana, sino en la existencia de tendencias. Y le comento esto, no es una expresión mía, es una expresión que varias personas lo establecen, e incluso el propio, ¿no es cierto?, parlamentario andino, compañero Virgilio Virgilio, Hernández, Virgilio, ¿no es cierto?, él establece que efectivamente al interior de la DRC hay tendencias. sí, normal, para mí son legítimas, no es algo del otro mundo, digamos, yo vengo de un proceso de la construcción de la organización política, en su momento Alianza País, ahora Revolución Ciudadana. Dentro de toda organización política, si hace referencia a grupos o espacios donde podamos tener un poco mayor confianza, a eso entendería, estimado Pedro. Bueno, dejémoslo allí en términos de su respuesta para no complicar mayormente el tema. Y yo lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Cuál considera usted que fueron los tres ejes fundamentales de su propuesta de campaña y que la que piensa impulsar en este periodo de gestión que le corresponde a usted ejercer? Bueno, lo que nosotros siempre hemos hablado. Primero, hay una real convicción de todos los sectores de podernos juntar, de podernos unir, de poder cohesionarnos de los diferentes sectores o tendencias, porque más allá de las discrepancias internas que puede haber como en toda organización política, nosotros no tenemos enemigos dentro de la organización. Los enemigos para nosotros es las injusticias, la corrupción, la incapacidad de este gobierno, pero nosotros siempre hablamos de realmente, certeramente, de podernos reencontrar. Hay capacidad, hay liderazgo y hay experiencia, Pedro. Y eso es lo que nosotros hemos venido conversando en estos dos últimos meses con varios sectores en esta provincia. Correcto, pero a ver, reconociendo que esos atributos son los que usted señala, y entiendo que por eso lo reconoce la militancia, los adherentes o los delegados que participaron. Y yo le preguntaba cuáles son los ejes de su gestión, cuáles, los tres. ¿Usted me puede precisar unos tres fundamentales que considera que son vitales de ser impulsados acá en la provincia? Bueno, es importante en los ejes que usted hace mención, nuestra organización política está conformada tiene una estructura. La dirección tiene 9 miembros, hay un director, subdirector, tesorero, secretaria, y hay ejes fundamentales para nosotros. Lo uno es el tema de acción política. Nosotros tenemos una Secretaría de Acción Política, que es un compañero Fernando Mora. Tenemos otro de los ejes fundamentales del tema de las mujeres. Para nosotros, más allá de la obligación, es un tema de reivindicación y hay una secretaría que estará impulsando el tema de las mujeres en la provincia de La Suaila, compañera Georgina Lohan. Y otro de los temas también fundamentales, importantes y no importantes, como por ejemplo la Secretaría de Jóvenes. Y esto va de la mano con temas de comunicación, de nosotros poder comunicar las diferentes acciones, planes, programas o proyectos que vayan encaminados no solo a los adherentes, no solo a nuestros militantes. Creo que una nueva dirección provincial tiene que estar, ampliar los espacios en diferentes sectores, artesanales, comerciales, populares, con quienes siempre hemos tenido una relación. Ahí es importante poderles invitar a que sean parte de este proceso. Entonces, son tres fundamentales para nosotros. Tema de acción política, obviamente dentro de acción viene el tema de formación, un sinnúmero de cosas que no voy a poder detallar, pero es el tema de acción política, el tema de mujeres y el tema de jóvenes, sin lugar a dudas. Correcto. Siguiendo esa línea de planteamiento que usted lo realiza, tengo una inquietud.
Eh, ¿Qué hará usted, o qué hará el grupo, ¿no es cierto?, que va a dirigir la Revolución Ciudadana aquí en la provincia para fortalecer internamente al RC? Porque indudablemente es cierto que se han tenido, ¿no es cierto?, algunos problemas internos que son necesariamente de ser superados. ¿Y cómo garantizará usted la actuación de los colectivos que indudablemente gravitan en la vida interna del movimiento? Yo ayer, cuando en el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral daba como observador y garante de la democracia, que estaba como observador en este proceso, yo hacía referencia, todos los compañeros para nosotros son valiosos, todos. Los compañeros de la otra lista, de los diferentes colectivos, de hecho, dentro de nuestras propuestas, no nuestras, sino a nivel nacional, se va a impulsar el tema de reconocer y valorar la conformación de los diferentes colectivos, porque muchos compañeros o compañeras probablemente se sienten un poco más cercanos en determinados espacios, que no necesariamente bajo el paraguas de una organización política, sino a través de colectivos. Y eso hay que reconocer y hay que valorar. Hay que estudiar también el tema, la dinámica, cómo se vienen conformando y cuáles son las debilidades a la interna de la organización política. Vuelvo y les repito y les decía a todos los compañeros, todos serán bienvenidos, pero sin dejar de lado, Pedro, porque hay que adecentar la política a los difamadores, ¿sí? A los mentirosos. Ellos no tienen cabida dentro de una organización política. Voy a ser claro y enfático. Aquellos ciudadanos que se dedican a difamar, a mentir, sin lugar a dudas, hay que ir poniendo un pare. Y para eso, obviamente, hay los mecanismos adecuados dentro de nuestra propia organización. Con el resto de compañeros, aquí no hay ganadores ni vencedores. Tengan la certeza y la seguridad que hay toda la plena convicción de abrir los espacios y poder caminar juntos, porque vuelvo y repito, a la interna no somos enemigos. Podemos tener discrepancias muy legítimas, pero esas discrepancias que nos permitan más bien a nosotros, como organización política, prepararnos, juntarnos, unirnos para lo que viene en el año 2025. Viendo que yo quisiera preguntarle algo. Espero que no le resulte incómodo la pregunta, pero porque parte de hechos que en realidad están presentes. Eh, a veces uno sí se pregunta si es que efectivamente hay una libertad para poderse expresar y discrepar adecuadamente al interior del EBC. Y le digo porque solamente yo he podido observar, por señalarle, eh, tres hechos fundamentales que han pasado en estos días y que han tenido cierto como origen nada más y nada menos que el expresidente Correa. El presidente Correa, ¿no es cierto?, no tuvo ningún problema de criticarle prácticamente y poner el refrigerador al señor Mauro Aundín. Simplemente, ¿no es cierto?, discrepar en una posición legítima que todo el mundo reconoció que era legítima la que él tenía y que era una discrepancia común y normal. Luego, ¿no es cierto?, se plantea la posibilidad de que haya una unidad más amplia que podría cubrir a los sectores de Pachacuti y de la CONAIE, CONAIE, Leonidas Issa. Y finalmente, hay una periodista que trabaja en el movimiento femenino, muy reconocida como esta Mari Drogo, que le hace igualmente un comentario y el señor presidente simple y llanamente le bloquea. ¿Usted considera que simplemente es esto unos gestos de expresidente Rafael Correa o es un asunto que realmente marca algunas cosas hacia el interior del RC? Mire, Pedro, yo creo que en la entrevista no vamos a hablar de lo que piensa o hace el compañero presidente a través de las redes sociales. Creo que hay temas mucho más trascendentes. No he estado yo dentro de la estructura de la organización política en el último año. Usted bien conoce quien manejaba el movimiento fue, digamos, el compañero Juan Cristóbal. Desconozco a la interna cómo se han venido dando algunas discrepancias muy legítimas que pueden haber. Lo que nosotros
en este momento, Pedro, nosotros vemos para adelante. Sin lugar a dudas, es indispensable y fundamental hacer una autocrítica dentro de la organización política, porque eso nos va a permitir fortalecernos y prepararnos para lo que se viene en el año 2025. Ya lo ha dicho nuestra compañera Luisa hace días atrás. Por supuesto, hay que conversar con Leonidas, hay que conversar con los diferentes sectores. Y esa va a ser una tarea fundamental en la provincia de la Suay, en todos los sectores, centro a la izquierda, digamos, que podamos conversar, de que podamos tener puntos coincidentes de los grandes problemas que tenemos los ecuatorianos y sobre todo los azuayos. No, correcto. Yo respeto como el que más la opinión suya, pero solamente quiero dejar precisado algo. Que hecho más importante al interior de la organización política que practicar la democracia interna y de que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, yo al menos veo, ¿no es cierto?, que la gestión, ¿no? Y no voy a insistir más en el tema, digo pues que me pareció, ¿no es cierto?, por demás, eh, digamos, imprudente y obviamente eso llevó a que incluso la periodista, o a señalar simplemente a Tamara Hidrobo, ¿no es cierto?, hiciera un chat público, ¿no es cierto?, notorio y estableciendo su separación. Pero bien, eso dejémoslo allí y en realidad usted tiene un cierto derecho a expresar lo que considere. Eh, Le formularé otra situación que igualmente, ¿no es cierto?, hay voces que señalan de que uno de los problemas fundamentales que la iglesia tiene es que se activa solamente en época de elecciones y que realmente, ¿no es cierto?, no tiene una vida activa internamente, ni con la militancia, ni con los adherentes, y que no tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de poder movilizar e incidir en su electorado. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Bueno, vuelvo a repetirle, Pedro, yo no he estado al frente de la organización política en el último año. Nosotros estamos prestos y dispuestos a poder estar presentes en los diferentes problemas, digamos, que tenga la provincia de La Suaya. Ahí estarán compañeros y compañeras militantes defendiendo como lo hicimos en su momento. Recordaba ayer, conversaba con varios compañeros cuando desde la organización política salíamos a las calles, salíamos a protestar contra los gobiernos antipopulares, contra las políticas antipopulares del gobierno de Lazo, de Moreno. Y sin lugar a dudas ha sido una característica esencial de nuestra organización política que hay que retomarla. Hay que estar presentes en el día a día de la problemática. No podemos convertirnos en un movimiento como muchos otros movimientos políticos en ser movimientos electorales, que nos movemos o nos activamos de cara a un proceso electoral. Creo que la política es una construcción permanente en temas de formación, en temas de capacidad, porque mañana o pasado vendrán nuevos jóvenes, nuevos liderazgos, y es importante también ir abriendo los espacios, no solo en tiempos electorales. Bien, eh, no sé si usted coincida con esto, pero eh, de un tiempo atrás ha habido, ¿no es cierto?, un retroceso en la gestión del RC y en la posibilidad de tener un mayor protagonismo acá en la provincia de Azuay. ¿Qué es lo que usted y el grupo que está en la dirección de la Revolución Ciudadana piensan hacer para retomar, ¿no es cierto?, ese papel protagónico y recuperar el espacio de representatividad en la provincia? Bueno, primero es importante poder hacer un análisis exhaustivo, digamos, cuáles son las diferentes acciones que se han venido desarrollando dentro de la organización política en este último año. Entiendo yo que en los próximos días seguramente vamos a tener una reunión con la directiva saliente para que nos puedan también presentar algún tipo de informe para nosotros poder conocer cómo estamos recibiendo la organización política. Y más allá del tema de recibir, nosotros tenemos grandes retos, no tenemos tiempo. Ha pasado mucho tiempo y no nos hemos activado, no hemos hecho acciones políticas. Tenga la certeza y la seguridad que una vez que podamos tomar, digamos, en el tema de la dirección de la organización política, inmediatamente empezaremos a tomar decisiones, articulaciones con los diferentes sectores para prepararnos para las próximas elecciones. Le haré dos preguntas en razón de su respuesta. ¿Cuáles son los retos que usted considera que deben estar en primera línea y que deben impulsarse al momento?
Bueno, primero cohesionarnos como organización política a la interna, como una organización. Segundo, es importante abrir un abanico donde los diferentes sectores populares, profesores, comerciantes, autónomos, gremiales, artesanos, carpinteros, es decir, un sinnúmero de sectores que siempre han estado presentes dentro de la organización política, que si bien es cierto, no militan, no es que acuden a las reuniones, pero tienen una cercanía con las políticas públicas que nosotros hemos venido impulsando en los últimos años. Y de cara a eso, obviamente, prepararnos y ganar elecciones, Pedro, fundamentales y directos. Nosotros nos vamos a preparar para ganar elecciones en el año 2025 porque no podemos aguantar más este gobierno indolente, un gobierno eh, que ha hecho mucho daño al país, un gobierno que ha vivido de la inoperancia y la inexperiencia y que a la final del día terminan pagando los ecuatorianos. Ya basta, suficiente hemos tenido, Pedro. Roque, en esta suerte de análisis o diagnóstico de lo que pasa en el país, usted puede decir de que va a enfrentarse en las próximas elecciones es los sectores que están opuestos al modelo neoliberal con los sectores que abogan por un estado de bienestar. ¿Es esa la pugna principal que en el hecho político va a presentarse? ¿O hay Bueno, otros? hay claramente, hay claramente una posición de un neoliberalismo que ha venido gobernando en los últimos 7 años versus un estado de bienestar, un estado de justicia, un estado de derechos, un estado de poder entender a la gente que necesita medicina, de poder entender a una provincia que necesita carreteras, de poder entender, de parar la corrupción que se han venido dando en los últimos gobiernos. Eso es lo fundamental entre un estado de bienestar y un estado de trabajar y impulsar las políticas para los grupos cercanos, para los grupos de poder, para los panas, para los amigos, para hacer más plata. Mientras el pobre se ha vuelto más pobre, los ricos, los grandes grupos de poder, y no es que estemos en contra de los ricos, cuidado, hay grupos empresariales que trabajan adecuadamente, que pagan sus impuestos, que reconocen y valoran los derechos de sus trabajadores. Pero aquellos grupos que se han dedicado a los negociados, como ya lo venimos viendo en los últimos años, contra ellos hay que irnos, estimado Pedro. Es decir, una postura de la lucha de las grandes mayorías versus una postura de la colite y de los grandes grupos de poder. Bien, eh, en línea con la pregunta que le hice y de respuesta suya, permítame decirle algo que algunos sectores, algunos analistas lo vienen señalando. Luego del primer periodo de la Revolución Ciudadana, en el segundo momento, como que al final hubo un retroceso frente a la primera propuesta que hubo, ¿no es cierto?, de este estado de bienestar y que el programa levantaba eso. Eso era lo importante y eso es lo que motivaba, lo que generaba, ¿no es cierto?, las adhesiones de la gente. Y que ahora, ¿no es cierto?, se ha perdido ese norte. De ser así, eh, ¿cuál es la propuesta central que debería, ¿no es cierto?, estar contenida en el programa de gobierno? Que creo, ¿no es cierto?, que eso es lo que al final va a cohesionar a sectores que vayan a estar alrededor de la Revolución Ciudadana y sus propuestas. Bueno, sin lugar a dudas hay grandes necesidades que tienen los ecuatorianos en temas de salud, en temas de educación, volver a tener patria, volver a tener dignidad, Pedro. Si usted me pregunta, probablemente me quede con el tema de volver a tener dignidad. Y cuando hago referencia a la dignidad, hago referencia a la dignidad de tener una buena educación, dignidad a tener una buena salud pública, dignidad a tener becas, dignidad a tener profesores, dignidad a tener médicos en los hospitales, dignidad a que nuestros hijos, nuestras familias salgan en libertad en las calles, que puedan andar ante la inseguridad que nosotros hemos vivido. Sin lugar a dudas, una vez que se elijan todas las direcciones provinciales en el país, tengan la certeza y la seguridad que la construcción
de ese plan de gobierno vendrá desde abajo, a través de reuniones, de diferentes espacios de decisión, para desde abajo construir un programa de gobierno que sea el sentir de las clases populares, que sea el sentir de los azuayos, de los ecuatorianos. Y ese plan de gobierno, finalmente, quien sea candidato o candidata que represente a las grandes mayorías, que el ciudadano de a pie, el vecino, el amigo de la esquina, que sepa que su voz, que su plan de trabajo está siendo tomado en cuenta y que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral para buscar, vuelvo y repito, Pedro, dignidad para los ecuatorianos. Eh, Roque, usted convendrá que los 7 años de desgobierno con Moreno, con Lazo y con Noboa, ha incidido enormemente en la crisis institucional, ha generado enormes brechas en el tejido social y han inoculado un odio hacia, ¿no es cierto?, todos quienes hayan estado cercanos, hayan sido parte de los procesos de la Revolución Ciudadana. Y ello ha gravitado en la participación de la ciudadanía hacia las propuestas de la Revolución Ciudadana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes consideran que debería darse un acercamiento desde el discurso político con esa ciudadanía? ¿Cómo se podrían recoger esas demandas ciudadanas que están un poco ladeadas, digamos, ignoradas, en muchos casos, presionadas desde el Estado, para articular un país que indudablemente tenga objetivos claros de solidaridad, de bienestar y de desarrollo? No le escuchaba muy bien, estimado Pedro, pero voy a tratar de sintetizar Ya, lo que usted me preguntaba. Primero, es importante que los grandes medios de comunicación, los grandes opinólogos, han venido cumpliendo un rol de desprestigiar a los líderes de la Revolución Ciudadana, de desprestigiar la inmensa obra que se hizo en la época de el compañero Rafael Correa. Y sin lugar a dudas, probablemente en el tema comunicacional nos han venido ganando en los últimos años, porque han venido calando en la gente que a la final del día la gente ha terminado teniendo los sentimientos de anti, es decir, me he vuelto un anticorreísta, no puedo tener educación, mis hijos no tienen profesores en la escuela, ya no tienen uniformes, pero siguen calando a través de las redes sociales, a través de los grandes medios de comunicación, pero yo me sigo quejando de los 10 años del gobierno del expresidente Rafael Correa, y cuando vienen elecciones, termino no apoyando al candidato de la derecha, sino termino usando un esfero que es el poder del mandante, del ciudadano cuando acude a las urnas, termino votando por el anti, voto por cualquier. Mañana puede salir un animal de candidato, discúlpeme la expresión, pero yo tengo que votar por ese animal para no votar por el candidato de la línea progresista de los correístas, digamos, si lo quieren tomar de esa manera. Entonces, eh, han terminado calando tanto que la ciudadanía ahora que nos suben la gasolina, que no tienes medicinas, que no tienes educación, que les matan en la esquina a las familias ecuatorianas, pero tú sigues con el hecho de culparle al correísmo o culparle al gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando dejemos de ser gobierno ya desde el año 2007. Entonces, ya son 7 años y los medios de comunicación se empeñan porque tienen que hablar no tienen de qué hablar, porque no tienen de hablar, no tienen de qué hablar de las obras de estos últimos gobiernos, entonces se dedican a hablar de Rafael Correa todos los días, si usted, Pedro, y quienes nos escuchan, y eso termina calando, lamentablemente, en una ciudadanía poco informada, una ciudadanía que no conoce los diferentes planes, programas o gobiernos
sino simplemente a través de esa manipulación terminan en el tema de anti. Me he vuelto un anticorreísta, aunque no tenga que comer, con tal que no ganen los correístas. Eh, es cierto que la derecha, la oposición a la forma, al modelo de la Revolución Ciudadana, han venido todos los días machacando y destruyendo cualquier obra, cualquier cosa que se ha hecho en favor de la ciudadanía del país. Y eso ha obligado a que indudablemente desde el lado de la Revolución Ciudadana tengan, ¿no es cierto?, que reivindicarse cada vez las gestiones que se han hecho, las obras que se han hecho, las inversiones que se han generado y demostrar y evidenciar, ¿no es cierto?, que no hay todos los hechos que se culpan por una mala gestión e incluso, ¿no es cierto?, por actos de corrupción. Pero yo quiero decirle en este sentido, ¿no cree usted que es necesario poder trazar un nuevo discurso que pueda empatizar con las demandas ciudadanas actuales? Porque estamos viendo, ¿cierto?, que hay una ciudadanía y jóvenes, están incluidos en el proceso electoral ahora, que de pronto, ¿no es cierto?, no vivieron, no sintieron los efectos de la Revolución Ciudadana y que requieren, ¿no es cierto?, escuchar un nuevo discurso y ver reflejadas sus demandas en un programa de gobierno o en las propuestas que haga la Revolución Ciudadana. Sí, Pedro, digamos, hay nuevos actores. La Revolución Ciudadana dejó de ser gobierno hace 7 años, es decir, jóvenes cuando tenían 12 años, ahora tienen 19. Entonces, muy probablemente desconocen eh, la inmensa obra que hubo en esa época. Y claro, ya vendrán las diferentes estrategias, los temas comunicacionales en el proceso de la campaña, de cómo llegar a diferentes sectores que lamentablemente no hemos podido llegar, y eso hay que hacer una autocrítica. No hemos podido llegar en jóvenes que a la final terminan viendo un TikTok y cogen a un muñeco de cartón que hoy lamentablemente es la desgracia de todos los ecuatorianos, porque yo termino votando por un muñeco de cartón cuando a mi abuelo no le dan la pensión jubilar, cuando a mi mamá le votaron de su trabajo, cuando no tenemos educación, cuando no tenemos trabajo, no tenemos medicinas, pero yo termino siendo simpatizante a través porque veo de los TikTok, de las diferentes redes sociales que han calado en los jóvenes. Creo que hay que hacernos una autocrítica nosotros de la interna porque no hemos podido comunicar adecuadamente los diferentes planes, programas y gobiernos de nuestros candidatos. Voy a hacerle tres preguntitas para cerrar esta entrevista con usted. En términos de la unidad, ustedes tienen líneas rojas. ¿Hay algún sector con el que ustedes necesariamente no conversarían? ¿O es que están abiertos a conversar con todos los sectores alrededor de un programa político, alrededor de candidatos únicos, Y usted me alrededor de pregunta, una salvación? como Roque Ordóñez y director de la organización política, no tenemos líneas rojas, Pedro. Nosotros queremos realmente poder tener un sector amplio donde podamos compaginar en las diferentes tareas y responsabilidades, más allá de las diferencias con diferentes sectores. Yo creo que hay que dar muestras de unidad, y esa unidad, de abrir ese abanico con los diferentes sectores, lo hablo como Roque Ordóñez, hay toda la plena convicción de impulsar un gran frente amplio, una unidad, un ejercicio realmente de poder llegar a las diferentes, al proceso electoral, no solo con un movimiento de la Revolución Ciudadana, no solo con los adherentes, sino que hay que tocar las puertas de otros sectores. Hablando de estos otros sectores, hay algunos que señalan que el binomio de la Revolución Ciudadana es un sector que estaría vinculado al empresariado y a un sector de denominada derecha buena. ¿Qué puede decirnos al respecto? Desconozco, Pedro, no sé de dónde salió eso. Ya, correcto. Quiero decirle algo más. Hay algo que a mí me preocupa. Van a darse, ¿no es cierto?, las elecciones internas para elegir a los nuevos asambleístas, etcétera. Pero al final la decisión queda en manos de Correa. ¿Cree usted que es adecuado ese ejercicio de democracia interna?
Bueno, sin lugar a dudas, cuando se empiece el proceso, tengan la certeza que aquí en el Azuay hago referencia, iremos tomando un proceso realmente de poder escuchar a los diferentes sectores populares, gremiales, empresariales, con quienes podamos tener unas convergencias de lo que realmente buscamos para el Azuay. Y obviamente luego de esos ejercicios de diálogos, de asambleas, de conversaciones, poder llegar y tener los candidatos, digamos, para las próximas elecciones.